El año pasado cambiaron algunas cosas en el metro de París. En este video les vamos a contar las tarifas actualizadas al 2026, todo sobre las tarjetas Navigo, cómo comprar un ticket de metro principalmente en el teléfono, que es muy práctico, y finalmente les vamos a mostrar paso a paso cómo tomar el metro en París. ¡Vamos! El año pasado, como ya les contamos, hubo varios cambios en el metro, pero lo más importante es que desaparecieron los tickets en papel. Entonces, cuando llegan a París, van a tener que comprar una tarjeta Navigo. La opción ideal para alguien que llega a París y va a estar poco tiempo es la Navigo Easy, pero hay otros tipos de Navigo que son nominativos. Significa que tienen que tener una foto, ir a una oficina para poder hacerla. Según la tarjeta también es el tipo de abono que pueden cargar, anuales, mensuales o semanales. Es por eso que si están pocos días en París, les aconsejamos que compren la Navigo Easy, porque la pueden comprar en las máquinas y cargar el ticket de metro, o si no, como les vamos a mostrar, directamente en el teléfono. Les mostramos cómo se hace desde la wallet o cartera de YOS. Abren la wallet y tocan el signo más y les va a aparecer automáticamente la opción de tarjeta de transporte. Ahí debería aparecerles Francia Navigo. Cuando ingresan les aparece este mensaje y después directamente van a tener la pantalla con todas las opciones que hay de ticket. Tienen todos los abonos y también los tickets para los aeropuertos. Elijan la opción que desean, luego van a aparecer las condiciones que tienen que aceptar y directamente la opción de pagar. Después vuelven a la wallet y les va a aparecer directamente la tarjeta con el ticket. Otra opción es bajar cualquiera de estas dos aplicaciones. Por ejemplo, Île-de-France Mobilité está en español y si van hacia abajo de la página encuentran comprar. Seleccionan la opción en mi iPhone y les va a aparecer comprar ticket. Nuevamente van a tener todas las opciones, las mismas que pueden tener en la máquina. Eligen el ticket y ponen pagar. Si ya tienen tarjeta van a poder apoyarla y se carga el ticket. Si no, les va a crear una tarjeta virtual. La otra aplicación es Bonjour RATP, está solo en francés, pero el funcionamiento es bastante similar. Van a la parte inferior, ponen en mi iPhone y luego van a aparecer todas las tarifas disponibles. Si no tienen tarjeta, les va a crear una tarjeta virtual Navigo Easy. Si no quieren o no pueden comprar la tarjeta en el teléfono, pueden comprarla directamente en las máquinas. Por supuesto, seleccionamos español y ponemos no tiene pase Navigo. Automáticamente les aparece esta pantalla. Tocan billete, en este caso tocamos billete de metro o tren y automáticamente va a aparecer para comprar la tarjeta Navigo Easy que cuesta 2 euros. Luego elegimos viajero, tarifa completa, ya se suma la tarjeta en la pantalla y estas son las nuevas tarifas del 2026. Si bien el aumento del 2026 es mínimo, es un aumento. Pasamos de 2,50 euros a 2,55 euros por pasaje. Vamos a ver ahora los tickets para los aeropuertos. El gran cambio del año pasado es que hay un ticket único, vayamos a Charles de Gaulle o a Orly en la línea 14. Es acá donde vamos a notar el aumento, porque el billete pasó a costar de 13 a 14 euros. Hay 1 euro de aumento por pasaje. Vamos a ver ahora los dos abonos que se pueden cargar en la Navigo Easy. El primer abono es el abono diario, que es un día puntual, desde las 0 horas de ese día hasta el final del día. Hoy la tarifa completa de este abono es de 12,30 euros.
tuvo un aumento de 30 centavos. Y les conviene si van a hacer 5 viajes en el mismo día. Y el último abono que pueden cargar es el Paris Visit, que es de un día a 5 días. El precio por un día hoy es de 30 euros con 60 centavos. Tuvo un aumento de 60 centavos. Y acá terminamos con las tarifas actualizadas del 2026. Pero ahora llegó el momento de pagar. Enseguida les va a aparecer esta pantalla, si quieren o no, un recibo y luego las opciones de pago, que lo pueden hacer con tarjeta y en algunas máquinas, porque no en todas funciona, lo van a poder hacer en efectivo. Una vez que terminaron de pagar, lo más importante, no se olviden abajo de la máquina de retirar la tarjeta Navigo, que ya está lista y cargada para que se puedan tomar el metro, que es nuestro próximo capítulo. Ahora sí, estamos listos para tomar el metro. En esta segunda parte del video les vamos a contar las entradas a los metros, escaleras o no escaleras, qué es validar y cómo se valida un ticket, cómo orientarse una vez que están adentro del metro y cómo son las conexiones entre las líneas. Como siempre, va a haber algunos otros tips. ¡Vamos! Primer punto, las entradas exteriores de metro. Lo que hay que saber es que no todas las entradas son iguales. Como París tiene la red más antigua de Metro Europa, quedan muchas entradas, por ejemplo esta de estilo Art Nouveau, pero también hay otras entradas que son un poco más modernas. Aunque no lo crean, a veces no es tan fácil de encontrar la entrada, pero en general lo que van a ver es o la palabra metro o la palabra metropolitain en casi todas las estaciones antiguas. Y si no, en las estaciones más modernas van a encontrar esta M en amarillo. Y la característica de todas es que van a ver un mapa con todos los metros de París. Una última información importante es que una misma línea puede tener varias entradas que en general se van a encontrar bastante cerca una de la otra. Segundo punto, una pregunta recurrente: ¿escaleras mecánicas o no? La respuesta es: empezamos. Sigan motivados. El cuerpo se los va a agradecer. Tomar los transportes es también la ocasión de hacer deporte, de cuidarse cotidianamente. Ya llega a la cima. ¡Felicitaciones! Y sí, como lo dicen estas escaleras, hay que partir de la base que el metro parisino es deportivo. Lo que sí pueden encontrar en muchas estaciones es esta configuración, una escalera mecánica para subir, pero no hay escalera mecánica para bajar. Bueno, pero no hay que desmotivarse porque las estaciones más modernas y más grandes tienen escaleras mecánicas, incluso algunas tienen ascensores. Hoy es un punto que se está trabajando en el metro de París para hacer las estaciones más accesibles a las personas con movilidad reducida. Ahora sí, estamos listos para entrar al metro y ver cómo es por dentro. En la gran mayoría van a encontrar la máquina para comprar los tickets, los carteles que indican las líneas de la estación y estas pantallas donde ponen las líneas que están en funcionamiento y si hay alguna que tiene problema. Para poder ingresar al metro hay que validar nuestro ticket, ya sea con la tarjeta Navigo, la Navigo Easy o con el teléfono. Siempre tienen que ingresar por las puertas que tienen esta flecha verde. Recuerden que es una tarjeta y un ticket por persona. Si tienen varios cargados en el teléfono, lo que pueden hacer es que pasa una persona, la que tiene el teléfono, y luego por arriba de la puerta se lo pasa a los otros para que puedan validar el ticket. Vamos entonces a validar y entramos. Apoyamos la tarjeta o el teléfono, las puertas se abren y estamos adentro del metro.
Ahora sí vamos a ver cómo hacemos para orientarnos una vez que estamos adentro del metro para llegar a la línea correcta que tenemos que tomar. Les vamos a mostrar un recorrido entrando en una estación desde donde salen 5 líneas de metro y vamos a buscar la línea 14 para ir al aeropuerto de Orly. Estos son los carteles que van a encontrar en la mayoría de las estaciones, entonces vemos nuestra línea y los empezamos a seguir. No se asusten porque los recorridos pueden llegar a ser largos hasta entre 4 o 5 minutos caminando en los pasillos adentro del metro. Y no hay que ir paseando, hay que prestar un poquito de atención porque a veces los carteles están un poquito, digamos, escondidos o como este en un corner y las direcciones comienzan a bifurcarse. Pueden estar al lado de una escalera, arriba de un pasillo. Hay que mirar y estar atento y seguir siempre la flecha que indica la línea que estamos buscando. Ahora vamos a volver a ver el cartel de la línea 14 y van a ver que ya aparecen 2 lugares que son las direcciones. Mientras hacemos el recorrido les vamos a explicar qué son las direcciones. Bueno, cada metro tiene 2 puntas que son las estaciones finales. Entonces esas estaciones son las que van a marcar la dirección hacia donde va el metro. En este caso es fácil porque el aeropuerto de Orly es la última estación de la línea 14, entonces es nuestra estación y también es nuestra dirección. Pero no siempre va a ser así, eso lo vamos a ver más adelante. Entonces, importante, lo primero que en general vamos a mirar es cuál es la estación donde nos queremos bajar y cuál es la línea que nos lleva. Pero en el metro o antes de subir al metro no se olviden de mirar cuál es la dirección. Pero no se preocupen porque en la mayoría de los mapas les va a marcar la estación, la línea y la dirección de la línea que tienen que tomar. Bueno, después de este recorrido ya casi estamos llegando. Otro punto importante es que muchas veces la misma boca del metro no tiene las 2 direcciones. En este caso nos vamos a encontrar con que en la misma entrada están las 2 direcciones, una a la derecha y otra a la izquierda. Siempre antes de bajar van a encontrar un cartel donde está marcada la dirección y todas las estaciones. Entonces, miren, busquen que está la estación que ustedes quieren, en este caso el aeropuerto de Orly, y estamos en la dirección correcta. Y además, antes de subir al metro, volvemos a encontrar el mismo cartel para que volvamos a asegurarnos. Ya estamos, así que nos podemos tomar el metro e ir en dirección al aeropuerto de Orly. Ya estamos adentro del metro, ahora hay que saber cómo hacer para no pasarnos de la estación en la que nos queremos bajar. Van a encontrar en los más modernos estas pantallas que les va indicando cada una de las estaciones y de las paradas. En los metros donde no hay pantalla, lo más común es que encuentren esta línea luminosa arriba de las puertas que va indicando cada una de las estaciones. Y hoy, después de los Juegos Olímpicos, van a encontrar en casi todas las líneas anuncios en varios idiomas de cada una de las estaciones. Ahora les proponemos hacer el recorrido contrario. Imaginemos que llegamos del aeropuerto de Orly a Châtelet y que tenemos que tomar la línea 1 para irnos a Bastilla, donde está nuestro hotel. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es la famosa combinación de línea. Nos bajamos de la 14 y nos vamos a tomar la 1. Tengan en cuenta que no todas las estaciones son tan grandes como esta, pero de todas maneras, chica o grande, el método es el mismo. Hay que seguir el cartel con la línea que estamos buscando. Como les dijimos antes, hay que ir atentos, porque por ejemplo, en este caso, las 2 direcciones no están en la misma entrada de metro. Una está hacia arriba y otra hacia abajo. Pero nos olvidamos de mirar la dirección. Entonces vamos y miramos en el cartel en esta dirección y buscamos nuestra estación. Está Bastilla, entonces esta es nuestra dirección y continuamos a seguir la flecha.
Puede pasar que nuestra línea no esté marcada. Siempre miren hacia el otro lado o en otro lugar porque seguramente va a haber un cartel que les indica hacia dónde tienen que ir. Y el cartel no falla, llegamos y estamos en la puerta del metro listos para tomarlo. Entonces, a modo de recordatorio, hay que mirar la línea, la estación y la dirección, y adentro del metro seguir siempre los carteles. El último punto que nos falta es salir del metro. Van a ver que junto con las líneas hay marcadas unas inscripciones en azul con la palabra sortie, que significa salida. Una estación puede tener, como tiene varias entradas, tiene varias salidas. Cuando vayan a los monumentos van a ver que las salidas están súper bien indicadas, pero si no es el caso y no saben qué salida tomar, elijan cualquiera y salgan, porque es mucho más fácil orientarse cuando están afuera del metro que adentro del metro en los pasillos. Finalmente llegamos a la salida. Como al principio las flechas verdes son las puertas que nos permiten salir. En algunas estaciones hay que volver a poner la tarjeta y en otras, como en esta, se sale directamente. Eso va a depender de cada una de las estaciones. Ahora sí, llegamos al final del video. Como siempre, esperamos que toda esta información les haya sido útil, que hayamos podido responder a muchas de las preguntas que nos hicieron, pero por supuesto, si tienen dudas, los leemos y respondemos en comentarios. Y como siempre, bon voyage y bienvenidos a París.